Capítulo 19. La isla de Montecristo. Desde hacía ya algún tiempo, Dante se había hecho indispensable a bordo de la goleta genovesa, tanto por su actividad incansable como por la inteligencia serena que demostraba en las maniobras, su exactitud en el cálculo y su reserva absoluta. Por ello, el capitán lo miraba con benevolencia, aunque con la prudencia propia de los hombres que no están habituados a confiar sin pruebas prolongadas. Una tarde, mientras el sol declinaba sobre las aguas del Tirreno, el capitán se acercó a Edmond y, señalando hacia una oscura silueta que se recortaba a lo lejos sobre el horizonte, le dijo: «Mañana, si el viento no nos traiciona, fondearemos frente a Montecristo». Ese nombre, pronunciado de manera casual, produjo en Dantes una conmoción profunda. El corazón le latió con violencia, pero su rostro permaneció sereno. Montecristo. La isla del tesoro. ¿Acaso ha llegado el momento? Se limitó a inclinar levemente la cabeza, como si la noticia no tuviera para él mayor interés, y continuó con su labor. Montecristo era una de aquellas islas desiertas, de aspecto salvaje y escarpado, donde los contrabandistas suelen ocultar sus mercancías lejos de la vigilancia de las autoridades. La goleta debía allí descargar ciertas cajas y recoger otras, en el marco de una operación cuyo carácter ilícito era tan claro como la conveniencia de no hacer preguntas. Al amanecer siguiente, la nave ancló a corta distancia de la costa, y un bote fue dispuesto con algunos marineros para efectuar el desembarco. Dantes, que no apartaba la vista de la isla, se dirigió con voz tranquila al capitán. Capitán, si lo permite, me gustaría acompañar a los hombres a tierra. No conozco Montecristo, y una caminata me haría bien. Ve, pues. Pero vuelve con ellos. No quiero retrasos. Poco después, Dantes pisaba por primera vez aquel suelo agreste, cubierto de piedras cortantes y vegetación escasa. El terreno ascendía abruptamente hacia el interior, formando hondonadas y promontorios rocosos. El aire era seco, y el sol caía a plomo sobre la isla solitaria. Dantes fingía contemplar con curiosidad el paisaje, pero en realidad buscaba con ojos ansiosos la menor señal, la más leve indicación que confirmase lo que durante años había conservado en su memoria como un secreto sagrado. No encontró nada aquel día, y regresó a bordo sin despertar sospechas. Mas su espíritu, lejos de abatirse, se reanimó con la certeza de que estaba cerca. 2 días después, la suerte le ofreció una oportunidad inesperada. El capitán, al bajar de la goleta, torcióse un pie y, maldiciendo su torpeza, dijo: «Estoy fuera de servicio. Maldigo estas rocas». Capitán, si me autoriza, yo puedo encargarme del desembarco. Ya conozco el lugar y no temo al terreno. Bien, ve entonces. Pero no olvides. Al mediodía de mañana partimos, contigo o sin ti. Al amanecer, Dantes bajó solo. Llevaba un fusil, como quien va de caza, pero ocultaba entre su equipaje una pala envuelta en un saco, y un corazón que latía con la esperanza de un destino largamente soñado. Se internó por senderos escarpados, recordando cada palabra del abate Faria. En la costa oriental, al pie de una roca en forma de cruz, entre 2 hendiduras. Subió lentamente, deteniéndose a cada instante para observar, comparar, recordar. Finalmente, llegó a una pequeña meseta. Allí, apenas visible entre la maleza, se alzaba una cruz de mármol blanco, desgastada por el tiempo. Dios mío, es aquí. Se arrodilló. Tocó la cruz. Luego retiró la maleza y, tomando la pala, comenzó a cavar. La tierra era seca, mezclada con grava y guijarros, pero Dantes trabajaba con una energía que no parecía humana. Durante horas enteras no se detuvo. El sol quemaba su espalda, el sudor le empapaba el rostro. Pero su alma estaba poseída por una sola idea: hallar el tesoro. Por fin, la pala encontró resistencia. Un golpe seco, distinto. Excavó con mayor cuidado. Apartó tierra, y poco a poco apareció una caja de madera recubierta de hierro, cuyos bordes estaban corroídos, pero cuya forma seguía intacta. Dantes la contempló por un instante sin atreverse a tocarla.
Luego, con un esfuerzo final, levantó la tapa. Y lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro había monedas de oro, diamantes, rubíes, esmeraldas, cálices de oro incrustados de piedras preciosas, cofres más pequeños llenos de joyas y documentos antiguos. Una fortuna incalculable. Una riqueza digna de reyes. El tesoro de los Espada. Oh, Faria. No te habías equivocado. Lo juraste por tu honor, y dijiste la verdad. El joven cayó de rodillas ante aquel cofre y, por un instante, sus lágrimas se confundieron con el polvo y el oro. Capítulo 20. Los negocios en Livorno. La noche había caído sobre Montecristo, y Dantes permanecía aún junto al cofre abierto, incapaz de apartarse de aquella visión que durante años lo había sostenido en la desesperación y que ahora, tangible y real, se ofrecía ante él como recompensa de su sufrimiento y de su fe. Más sabía que no podía perderse en el éxtasis del hallazgo. El tiempo apremiaba. Debía actuar con prudencia. Amanecía pronto, y al mediodía la goleta debía zarpar. Con manos firmes y rápidas, volvió a ocultar el tesoro en la fosa, cubriéndolo cuidadosamente con tierra y piedras. Luego, borró toda huella de su labor, como si el suelo jamás hubiese sido tocado. Regresó al punto de desembarco con un par de cabras salvajes que había abatido con su fusil, para sostener su coartada de cazador solitario. El capitán lo esperaba a bordo, impaciente. Has tardado casi más de lo previsto, pero al menos traes buena presa. Estas bestias me hicieron sudar más de la cuenta, pero aquí están. El capitán rió, satisfecho, y la goleta partió rumbo a Livorno. Durante la travesía, Dantes meditó. No podía apropiarse del tesoro de inmediato. Levantaría sospechas. Debía crear una identidad, forjar un plan, moverse con inteligencia. Al llegar a Livorno, simuló sentirse indispuesto y pidió permiso para desembarcar unos días, mientras la goleta descargaba su mercancía. El capitán, agradecido por su buen servicio, accedió sin reparos. En tierra, lo primero que hizo fue dirigirse a un sastre, donde encargó ropa elegante, de telas finas, sin ostentación pero de gran calidad. Luego, buscó alojamiento en una posada decente, y por la noche, escribió cuidadosamente una carta falsa de recomendación, usando los métodos caligráficos y retóricos que el abate Faria le había enseñado con rigor académico. Al día siguiente, se presentó en una casa de cambio y pidió hablar con el banquero. Buen día, señor. Me encuentro en tránsito, con asuntos delicados que atender. ¿Podría recomendarme alguna forma segura de trasladar una suma importante? Una suma importante. ¿En efectivo? No. Digamos, en metales preciosos y objetos de valor histórico. El banquero lo miró con interés. Naturalmente, caballero. Nuestro banco se enorgullece de la discreción. Con destreza, Dantes concertó una cita para el día siguiente, con el pretexto de que sus bienes se hallaban en una embarcación fondeada en alta mar. Tenía en mente regresar pronto a Montecristo, recoger una parte del tesoro, y convertirse gradualmente en un hombre de fortuna respetable. Antes de partir de Livorno, adquirió un pequeño bote a vela, con provisiones para varios días, e informó al puerto que iba a realizar una excursión de pesca por la costa. Nadie sospechó. Durante las jornadas siguientes, Dantes regresó discretamente a Montecristo. Allí, oculto entre las rocas y el mar, extrajo del cofre una parte del oro y algunas joyas, que guardó en sacos reforzados, camuflados entre sus provisiones. Volvió a Livorno, vendió una parte de las joyas a un joyero, y con el dinero obtenido abrió una cuenta bancaria a nombre de un seudónimo que había preparado con cuidado. No más Edmond Dantes, el marinero traicionado. Ahora, era un hombre libre, instruido, rico, y anónimo. Tengo los medios. Ahora solo me resta preparar el juicio, y la sentencia. Su mirada era fría, distante. El joven de antaño había desaparecido. En su lugar había nacido el futuro conde de Montecristo. Capítulo 21. La investigación.
Edmond Dantes había partido de Livorno habiendo dispuesto ya los primeros hilos de lo que sería la urdimbre de su nuevo destino. Había transportado una parte del tesoro en secreto a tierra firme y la había depositado bajo nombres falsos en casas de cambio y bancos seguros, usando identidades tejidas con paciencia y astucia. Nadie conocía su rostro, ni sospechaba su historia. Era un hombre sin pasado, y por ello, libre para forjar uno nuevo. Su siguiente destino era Marsella. Allí, como una sombra entre los vivos, volvería a caminar sobre las ruinas de su antiguo yo. Desembarcó en secreto. Vestía de manera sencilla, pero correcta. Su porte era grave, su mirada vigilante, su corazón dispuesto a soportar el peso de los recuerdos. Al llegar al puerto, el mismo lugar donde 14 años antes había desembarcado como segundo del faraón, lo sintió casi irreconocible. El puerto había cambiado, pero la brisa del mar seguía siendo la misma. Olía igual. Sonaba igual. Solo él era otro. Subió por las calles estrechas, reconociendo sin querer los mismos peldaños, las mismas piedras. Pronto se dirigió a la calle donde vivía su padre. Ya no encontró la casa. Había sido vendida, demolida, y en su lugar se levantaba una construcción nueva. Preguntó por el anciano Dantes. Murió de hambre y tristeza, pobrecillo. Después que os llevaron preso, nadie volvió por él. No quiso aceptar caridad. ¿Y Mercedes? Mercedes. Se marchó tiempo después. Dijeron que se casó con Fernán, el primo. Nadie volvió a verla por aquí. Estas palabras fueron como una piedra en el pecho. No hizo comentario alguno. Bajó la cabeza y siguió su camino. Pasó por la vieja oficina de despacho del señor Morrel. Estaba cerrada. Preguntó por él. Ah, el pobre Morrel, está arruinado. Perdió todos sus barcos. Vive aún, pero casi como mendigo. Un hombre honrado, sí, pero maltratado por la fortuna. Él solo fue justo conmigo. No debe ser olvidado. A partir de allí, dedicó días enteros a recoger información. De Danglars supo que había hecho fortuna. Había abandonado Marsella poco después del encarcelamiento de Dantes. Se estableció en España, luego en París, y ahora era un banquero influyente, conocido como el señor Barón Danglars. Casado, rodeado de lujo, hombre de alta sociedad. De Fernán Mondego, supo que, tras la partida de Dantes, se enlistó en el ejército, combatió en Grecia, se cubrió de gloria, y finalmente fue ennoblecido como conde de Morcerf. Y más aún. Había desposado a Mercedes. De Villefort, el magistrado, se decía que era ya procurador del rey en París, hombre temido por su severidad, respetado por su posición. Nadie sabía que fue del joven marino acusado injustamente, y menos aún, que ese mismo marino había vuelto a la ciudad. Ahora lo sé todo. Sé quién me traicionó. Sé dónde están. Sé cómo llegaron. No basta el oro. Necesito un nombre. Necesito una máscara. Necesito un castillo desde el cual juzgar, con el tiempo y con la verdad. Poco a poco, Dantes fue trazando su plan. Silencioso. Implacable. Exacto. Se despedía de su antigua vida. La tumba de su padre, el nombre perdido de Edmond, los amores rotos, todo quedaba atrás. El juicio no sería inmediato. Pero llegaría. Porque el hombre que había sufrido en silencio durante 14 años, jamás había olvidado. Capítulo 22. El cementerio del castillo de Yves. A la mañana siguiente, tras una noche de vigilia silenciosa, Dantes descendió temprano hacia el puerto de Marsella, ocultando cuidadosamente su rostro bajo un sombrero de alas caídas. La bruma matinal cubría los muelles, y el rumor de las olas entre los navíos le era tan familiar como el latido de su corazón. Buscó entre los barqueros del viejo muelle uno que pareciese discreto y hábil. Pronto halló a un tal Jacopo, joven corso, de semblante noble y modales serenos, que no preguntó su nombre ni su destino. Quisiera visitar la isla de Yves. ¿Puedes llevarme allí? Al castillo, ¿eh?
No muchos van por voluntad propia. Pero puedo hacerlo. Abordaron una pequeña chalupa de fondo plano, y en pocos minutos surcaban las aguas en dirección a la isla negra y solitaria donde, años atrás, Edmond Dantes fue sepultado en vida. El mar estaba en calma. El cielo, cubierto por una neblina tenue. A medida que se acercaban, las murallas del castillo surgían como un espectro de piedra, tan severas como las memorias que albergaban. Al llegar, se presentaron como simples visitantes. El portero, sorprendido por la solicitud, permitió el ingreso, señalando que los calabozos estaban vacíos desde hacía años y que solo a veces iban curiosos o historiadores. Caminaron entre pasillos húmedos, corredores oscuros, donde el eco de los pasos parecía despertar los lamentos que aún flotaban invisibles entre los muros. El guardia relataba con voz indiferente. Aquí encerraban a los prisioneros de Estado, algunos morían sin juicio, otros eran olvidados. ¿Y sabéis si aún se conserva el calabozo del abate Faria? Ah. El loco. Sí, claro. Venga, les mostraré. Este es. Abrió una puerta baja, de hierro oxidado. Dentro, una celda húmeda, con un jergón podrido y una pequeña ventana enrejada. En la piedra, aún eran visibles los restos de inscripciones y raspaduras. Vivía aquí. 30 años. Hablaba solo, escribía cosas incomprensibles, murió aquí. Dantes tembló. Caminó hasta la pared donde él mismo había cavado con desesperación. Luego, pidió que le mostraran el patio donde arrojaban a los muertos. El portero los condujo a una explanada trasera, en cuyo centro se abría una pequeña compuerta de hierro. Cuando moría un preso, lo cosíamos en un saco y lo arrojábamos al mar desde aquí. El abate Faria fue uno de ellos. ¿Estáis seguro? Lo vi con mis propios ojos. Dante se aproximó a la compuerta. Se inclinó. El mar golpeaba suavemente los muros de la isla. Un abismo se abría debajo, y allí, en la negra profundidad, había reposado el cuerpo del abate, o al menos, su envoltura. No, no te arrojaron, fui yo quien ocupó tu lugar en aquel saco. Fuiste mi salvador, mi maestro, mi padre. Durante largos minutos, guardó silencio. Luego, se volvió al guardia. ¿Hay algún lugar donde pueda ver la lista de los prisioneros? Antiguamente los archivaban. Pero muchos nombres se han perdido. ¿Y nadie pregunta por los que estuvieron aquí? Va, ¿para qué? Ya nadie recuerda. Solo quedan estas piedras. Al salir del castillo, Dantes pidió a Jacopo que rodeara la isla. Desde su bote, contempló el peñasco donde había sido lanzado al mar. Aún parecía sentir el peso del saco, el frío del agua, el cuchillo con que había desgarrado el lienzo. Parecéis turbado. Este lugar guarda fantasmas. Cuando arribaron nuevamente a Marsella, Dantes recompensó generosamente a Jacopo, pero le pidió discreción. Luego, desapareció entre las calles sombrías del puerto. Había visitado la tumba de su antiguo yo. Edmond Dantes había muerto. Lo que quedaba era una voluntad encarnada, guiada por la justicia, la memoria y el oro. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué parte te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos clásicos con alma y voz. Y no olvides, la historia de Edmond Dantes aún no ha terminado. Nos vemos en el próximo capítulo de El Conde de Montecristo.